La última vez, bueno, en el último video hablamos sobre el hecho de que los cristales tienen dos componentes principales, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de simetría. El primero era una red, ¿ok? Y el segundo era un elemento o motivo, como les decía yo en el video, ¿no? Que teníamos el lattice en inglés y el motif. Entonces, ¿qué significaba esto, no? Que la red en dos dimensiones es simplemente un conjunto de puntos en el espacio, ¿no? Que tienen simetría de traslación, ¿no es cierto? Entonces, estos puntos que conforman la red son únicamente coordenadas en el espacio. Y la forma en la que se definen es que hay una simetría de traslación específica. Y hablaremos de esto con más detalle a medida que avancemos, ¿no? Bueno, entonces también aprenderemos que hay ciertos tipos de redes que pueden existir en la naturaleza que tienen diferentes tipos de simetrías. Ahora, el segundo componente de un cristal, además de la red, está el elemento que está formado, ¿no? El motivo. Entonces, voy a ver si está activado el esfero, perdón. Entonces, esta sería nuestra red, ¿no? Nuestro primer elemento. De ahí nuestro siguiente elemento en la formación de un cristal era nuestro, bueno, en este caso, elemento o motivo, que es de lo que está compuesto, ¿no? Y esto nos daba como resultado un cristal, ¿ok? Entonces, y la razón por la que usamos ahora una estrella, creo que en los videos usa una carita feliz, no recuerdo muy bien, es para ilustrar que este motivo en sí, este elemento podría ser cualquier cosa. El motivo en sí puede tener simetría, puede que no tenga ningún tipo de simetría, y eso lo iremos igual revisando, ¿no? A lo largo del curso. Y que, bueno, a la final, otra cosa muy importante es que la combinación de estos elementos y de las redes no es arbitraria, ¿ok? Entonces, si el elemento o el motivo tiene cierta simetría, solo se puede combinar con cierto tipo de red. Entonces, yo puedo poblar esta red o este conjunto de puntos en el espacio con solo ciertos tipos de elementos, ¿no? Dependiendo las simetrías mutuas para obtener un cristal. ¿Ok? Listo. Listo. Entonces, mencionamos que la simetría de traslación simplemente significa que se estás trasladando, ¿no? Un cristal a través de un vector T. Y los estados iniciales y finales parecen idénticos, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto, bueno, de la simetría de traslación era si yo tenía un cuadrado, la trasladaba con un vector T y, perdón un momento, tengo que admitir a alguien, y obtenía la misma figura, ¿ok? Entonces, habríamos hablado de la simetría de traslación, el que en el estado inicial y el estado final son idénticos, ¿no? Entonces, un ejemplo de un sistema que tiene una simetría traslacional es un estacionamiento, ¿ok? Como lo vemos aquí, un estacionamiento. Entonces, en este ejemplo asumamos, ¿no? Que el número de espacios en el estacionamiento es infinito, ¿ok? Y que los cristales son infinitos, ¿ok? Asumamos eso. Tengo el mismo número de espacios a mi derecha como a mi izquierda, ¿ok? Así que no estoy tomando en cuenta las fronteras, no estoy tomando en cuenta los bordes o los estados superficiales de un cristal, para este caso que sería en el ejemplo, ¿no? Entonces, lo que significa es que si yo estoy sentado en una parte del estacionamiento, digamos, estoy sentado por aquí, ¿ok? ¿Sí se ve ese punto? Háganme más grande, ya es que estoy sentado por ahí. ¿Ok? Entonces, si yo mismo me muevo, como quien dice, me traduzco yo mismo en el propio estacionamiento por un vector, en este caso particular, digamos, un vector en esta dirección. Si yo mismo me muevo, ¿no? Por un vector, entonces
lo que está a mi alrededor, lo que está en mi entorno se ve idéntico, ¿no? Lo mismo que yo veía en la posición de aquí, ahora que me trasladé a la posición de acá, estoy viendo exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, mi entorno en sí parece idéntico, ¿no? No veré ninguna diferencia. Entonces, veré una distribución igual, ¿no es cierto?, de los estacionamientos, un número igual de estacionamientos, porque como dije, no tomamos en cuenta los bordes, entonces estamos considerando que es infinito, ¿ok? Entonces, veré un número igual y una distribución igual de los estacionamientos, tanto a la izquierda y a la derecha, ¿no? Como en el punto inicial en el que yo estaba. Entonces, ahora yo puedo hacer una pregunta, ¿no? Si este sistema estuviera poblado por automóviles, ¿ok? Como en la foto de aquí, como en la foto de aquí. Si el sistema estuviera poblado por automóviles, ¿tiene simetría de traslación? O sea, esta sería una red que está poblada por objetos, ¿no? ¿Esta tiene simetría traslacional? La única manera de decir que yo tengo simetría en esta foto de aquí es que si todos, absolutamente todos los elementos que acabo de colocar a mi red, o sea, todos los carros que están ahí, fueran iguales. ¿A qué me refiero? Que si la única forma de decir que tengo una simetría es que todos fueran carros blancos o que todos fueran carros, qué sé yo, carros rojos, que todos tuvieran el mismo tamaño, que todos tuvieran la misma forma, ¿no? Entonces, si por ejemplo tengo un automóvil blanco aquí y un automóvil azul que tiene otra forma, digamos, tengo aquí un Mazda y acá tengo un Peugeot, que son diferentes automóviles, y yo me traslado en el estacionamiento, mi entorno ya no se va a ver igual, ya no va a ser idéntico. Entonces, si todos los coches fueran idénticos, si todos fueran Mazdas blancos, y el mismo modelo de Mazda, ¿no? Que todos sean un Mazda C3 blanco. Entonces, ahí sí tendría una simetría traslacional. Pero si solamente cambio a uno de los objetos, si solamente cambio, digamos que todos estos son carros blancos, ¿ok? Todos los que están en esta imagen son carros blancos. Pero yo solamente le cambio a uno, digamos a este, y le hice rojo. Perdón, ese dibujo mal hecho. Le hice rojo, pierdo mi simetría traslacional. ¿Ok? Entonces, la manera en la que, para que exista simetría es que todos, absolutamente todos los elementos sean iguales. Vamos. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los descriptores más apropiados que pueden describir un sistema cristalino? En la clase anterior ya les hablé de los descriptores. En materiales tenemos varios descriptores como el volumen, por ejemplo, que son bastante usados para poder hacer análisis de materiales. Bueno, entonces, ¿cuáles son los descriptores más apropiados que puede describir un sistema cristalino? Entonces, veamos, aquí tenemos una red bidimensional, ¿ya? Digamos que esta red está en 2 dimensiones. ¿Ok? Entonces, tenemos un cristalino bidimensional. La red se puede describir simplemente mediante 2 vectores, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar un vector T1 aquí. ¿Ok? Voy a decir que ese es un vector T1. Perdonarán esa, esa letra, ¿ok? Tengo mi vector T1. Y de nuevo, ¿no? Cada punto aquí, cada marca de estas son puntos individuales de la red, ¿ok? Y la distancia más corta de la red es a la que llamaremos T1, que es el que acabo de colocar, ¿no? Y el segundo vector será T2. Voy a colocarlo de esta manera, ¿ok? Tenemos aquí T2. Listo. Entonces, ahora, necesitamos estos descriptores, ¿no? Entonces tenemos que la longitud de 1 la llamaremos A. Les voy a poner la longitud del vector T1 va a ser A. Y la de nuestro vector T2
va a ser B. ¿Ok? Ahora, y estas serán las constantes de red o los parámetros de red. ¿Ok? Estos de aquí, A y B, van a ser las constantes de red. Las constantes de red. ¿Ok? O los parámetros de mi red, ¿no? Y simplemente lo que nos dice esto es cuál es la longitud de estos dos vectores, ¿no? Que definen la propia red. Ahora, también tenemos un ángulo, ¿no? Entre estos dos, voy a colocarlo aquí. Tenemos un ángulo, que en este caso particular pasa que el ángulo es de 90 grados, ¿ok? Voy a poner 90 grados. Tenemos un ángulo que es de 90 grados. No tiene por qué ser, no tiene por qué ser un ángulo de 90 grados, pero en este caso en particular lo es. Y este será el próximo parámetro que nos dirá nuevamente cuál es el ángulo entre estos dos vectores, entre el vector T1 y el vector T2. Por convención, generalmente a este le llamamos alfa, que es igual al ángulo que tenemos entre T1 y T2, ambos vectores. ¿Ok? Listo. Entonces, ya sé la longitud, ya sé el ángulo entre estos dos vectores, y esto es lo que define por completo a mi red bidimensional. ¿Ok? La longitud y el ángulo. Entonces, por ejemplo, si tengo algún vector en un espacio particular, ¿ok? Entonces, yo puedo describir a esto como de la siguiente forma, ¿ok? Voy a poner, aquí voy a poner un espacio particular T, a ver, voy a describirlo como T en un espacio particular, lo voy a definir como P por T1, ¿no es cierto? Más, pongamos Q, T2. ¿Ok? Entonces, así yo puedo definir un vector en cualquier espacio bidimensional, ¿no? En estos términos. Y aquí, pero si P y Q son números enteros, esto definirá que es un punto de la red. ¿Ok? Entonces, esto significa que si P, voy a poner, si tanto P como Q son números enteros, entonces estoy definiendo un punto de la red. Voy a asegurar este punto, ¿ok? A un punto de nuestra red, ¿ok? Que es donde estaría. Ahora, lo que significa esto es que si empiezo desde un punto arbitrario, ¿no? De la posición de mi red cristalina, y traduzco ese lugar por un número entero, ¿no? Por los dos vectores que defino como la base de mi red, terminaré en otro punto de la red. Es decir, si yo comienzo en, veamos eso, por ejemplo, si yo coloco aquí este vector T, ¿ok? Entonces, aquí que vemos que P y Q son números enteros y lo que yo estoy haciendo es, al multiplicar por un entero, a este mi vector T, le traslado, ¿no? Le traslado desde un punto, que voy desde los puntos de la misma red, ¿ok? Ahora, si yo escojo un punto arbitrario, digamos por aquí, que no está definido en uno de los puntos de mi red, entonces, en este caso significa que P y Q no son números enteros. Y en este lugar existe o sea, este lugar existe en mi estructura bidimensional. Esta X de aquí existe, ¿no? Existe en mi estructura bidimensional, pero no es un punto de red, ¿ok? Entonces, si P y Q son enteros, yo me voy a trasladar entre los puntos de red. Este o este. Si no son enteros, voy a posicionar puede ser por aquí, puede ser por acá, y eso significa que no son enteros y que este punto existe, porque no puedo negar la existencia de ese espacio, ¿no?
pero no se le considera como un punto de red, ¿ok?